Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Un saludo muy cordial para todos ustedes en esta noche. En fin, el tiempo corre, el tiempo va caminando. Este mes de septiembre, desde hace ya unos años, está dedicado a la reflexión sobre la Sagrada Escritura. En otros sitios se utiliza la palabra de Dios como elemento de catequización. Con motivo de la próxima celebración de los 526 años de los primeros bautizos en nuestra América, nos ha parecido oportuno y conveniente decir algunos datos. ¿Cuándo fue el primer bautizo? ¿Qué significó aquel primer bautizo, aquella primera comunidad? Vamos a simplemente, brevemente, ya les digo, ya hablaremos con más intensidad en el mes de octubre. Hay que repartir toda la información, porque si no nos comemos todo, bebemos todo, hacemos de todo. ¿Qué hacemos mañana? Vamos a ir un día a la vez, un día con alegría, un día con esperanza, y eso nos dice que el día de los primeros bautizados en América es el 21 de septiembre de 1496. En tal día se pronunciaron por primera vez en el suelo del continente la palabra de la fórmula sacramental: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula sacramental introducía en la comunidad eclesial, en la comunidad de la Iglesia, en la familia de Jesús, a una familia indígena, a una familia taína, otorgando así la filiación divina al indígena Huaticabá, quien tomó por nombre Juan Mateo. Y junto a él no solamente fue él solo que fue bautizado y fue aceptado en la comunidad cristiana, sino a 16 miembros, gente de su casa y familia, que inmediatamente salieron a evangelizar y los acompañaban y se guiaban mutuamente. Fray Ramón Pané, el primer evangelizador de nuestro continente. Fíjense que es interesante, la primera predicación del Evangelio en nuestro continente no vino por obispos, no vino por cardenales, no vino por papas, no vino por sacerdotes siquiera. Vino por gente sencilla, laicos sencillos, consagrados a la difusión del Evangelio. Que eso nos da muchas lecturas. Una de ellas, que el Evangelio hay que predicarlo desde la sencillez de cada día. No con grandes aspavientos, con grandes discursos, con grandes palabras, no, sino con el ejemplo de cada día, sencillo y a la vez edificante y edificador. Esta familia, al poco tiempo de ser bautizados, recibieron la palma del martirio por la fe cristiana católica, diciendo mientras les asesinaban: Dios naboría doca, Dios naboría doca, que en el lenguaje taíno significaba yo soy siervo de Dios. Huayticaba, Juan Mateo y su familia fueron el primer núcleo evangelizado en nuestro continente, y por ahí en adelante vemos de aquellos polvos estos lodos, de suele decirse en sentido negativo, pero también en sentido positivo, de aquel servicio a la comunidad que iban haciendo cada uno de los indígenas, iba aumentando la presencia del Evangelio, semilla a semilla, poco a poco, y así ha llegado donde estamos llegando hoy en día. La mayoría del catolicismo en este país, en los Estados Unidos, es precisamente de origen hispano, de origen indígena, de origen sencillo, como es todo el Evangelio y toda la predicación de la palabra de Dios en nuestro continente. El Concilio Vaticano II, en su documento sobre la liturgia, nos dice: los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Esto quiere indicarnos una cosa muy importante y muy sencilla y muy clara, que muchas veces lo olvidamos. Nuestra fe cristiana es una fe que nace, que crece, que vive, que desaparece también en comunidad. No hemos sido llamados a ser como título de propiedad: soy católico, apostólico romano, no. Somos miembros de una comunidad que tiene en su fundamento de Jesús, que escucha la palabra, celebra su fe, busca, es testigo, es luz para las gentes en donde está, y está preocupada por la construcción del mundo en el cual vivimos. La Sacrosanctum Concilium es la que nos da las normas de orar, de acercarnos a Dios. El Verbum Dei, la palabra de Dios que nos ilumina, la Lumen Gentium, Cristo, que es luz de las gentes para caminar en el mundo y en la historia, y las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo. Cuando en el segundo viaje de Colón tuvo más suerte, vino acompañado por 12 misioneros que acompañaban a Fray Bernardo Boyle, con la instrucción real ordenada al almirante que trabajase por atraer a los moradores de aquellas islas a la fe cristiana católica.
Así la labor de aquellos primeros evangelizadores se dirigía a que mediante la predicación los habitantes de la isla abrazaran la fe y recibieran el bautismo, siendo este el primer título de aquella obra misionera iniciada por España y Portugal en el siglo XV, siglo XVI. Y hoy, 21 de septiembre, celebramos y recordamos los primeros bautizados conferidos, los primeros bautizados conferidos en el Nuevo Mundo. Tuvieron lugar en el territorio de la actual diócesis de La Vega, en la isla conocida entonces como La Española. Ya con anterioridad algunos hijos de esta tierra habían recibido las aguas bautismales. ¿En dónde? En Barcelona, en el año 1493, y después otros en el monasterio de Guadalupe, en Extremadura, el 29 de julio de 1496. Pero en la fiesta del apóstol San Mateo se pronunciaron por vez primera en nuestro suelo americano: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, otorgando así la filiación divina al indio Guaticaba, a quien se puso por nombre Juan Mateo, y a la gente de su casa y familia. Es realmente justo hoy que este importante acontecimiento sea recordado. Y por ello debemos de unirnos para dar gracias al Señor por los abundantes dones recibidos en estos años de presencia eclesial en América, así como por los copiosos frutos de vida cristiana que el Señor ha ido suscitando en las diversas comunidades de todo el continente americano. Con ellas el tono de la alabanza a Dios, que nos llama a la vida y nueva y nos introduce en ella por medio del bautismo. Por tanto, hoy podríamos decir felicidades a todos los bautizados, felicidades a aquel bautizo que vino hace 5 siglos, pero que sigue vigente, sigue actual, sigue dando la luz, siendo para nosotros luz y esperanza, esa luz que el día del bautismo se nos dio con una vela, para que seamos luz de Cristo que nos ilumina y que iluminemos. Porque miren, el bautizo no es solamente beneficio propio, que tiene sus beneficios y tiene sus riquezas y demás. El bautismo también es algo intrínseco y fuerte que va marcando nuestro camino y nos va iluminando, y somos iluminadores de la fe, del amor y de la esperanza de Dios en nuestro mundo. Por eso hoy recordemos, demos gracias a Dios por nuestro bautismo y recordemos ese día. El Papa Francisco en una ocasión, en una de sus audiencias de los miércoles, les preguntó a la audiencia, y yo me atrevo a preguntarles igual: ¿saben qué días le bautizaron? ¿Qué día? Yo me acuerdo, porque investigué, porque como comprenderán, uno era pequeño, tenía un mes de nacido cuando me bautizaron, así que no es posible que me acuerde de aquel hecho. A mí me bautizaron el 29 de diciembre del año 1947. Me hice mi primera comunión el 29 de junio de 1957. Hice mi consagración a Dios como diácono el 3 de junio de 1979, y la consagración sacerdotal el 8 de diciembre de 1979. Así que esas fechas, el día que me parta definitiva para el cielo, eso no lo sé todavía, se lo diré desde el otro mundo cuando, si hay oportunidad, si hay facilidad de mandar un WhatsApp o de mandar un email o de mandar una forma de comunicación para encontrarnos y darnos una cita en el cielo, donde todos vamos a ir sin duda alguna. Bien, cerramos el capítulo de la Semana de la Biblia, del mes de la Biblia, del mes de la herencia hispana, porque como les decía al comienzo de nuestro programa, tengo pensado desarrollar un programa pues para que conozcamos nuestras raíces, para que conozcamos de dónde venimos, para saber dónde estamos y podernos lanzar hacia el futuro, hacia dónde vamos, construyendo con alegría y esperanza el mundo que hemos recibido. Y vamos a continuar con el tema de la emigración y la palabra de Dios, del emigrante y la palabra de Dios. La mayoría de los que nos están escuchando hemos nacido, de los que yo también me incluyo, hemos nacido lejos de la tierra en la cual estamos viviendo. Los únicos, el gran poeta Rubén Darío decía eso, los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Y hoy en día incluso ni siquiera eso, se trasplantan y se mueven árboles con 2.000 años, 3.000 años de antigüedad, que los hay. Hay una serie de olivos en Cataluña, en la zona de Cataluña, en el noreste de la península ibérica, que se ha podido hacer cálculos que tienen 1.700, 1.800 años, incluso algunos se cree de 2.000 años. Pero bueno, no vamos a hablar de árboles, vamos a hablar de la
la responsabilidad que tenemos como emigrantes en el mundo en el que vivimos. Somos extranjeros y habitamos intrínsecamente en el margen. O sea, para el americano, entre comillas, somos hispanos. Para ser hispano es ser puertorriqueño, ser dominicano, ser cubano, ser centroamericano, ser mexicano, ser venezolano, ser así hasta 50 identidades o más que tenemos en nuestra vida. Entonces vivimos automáticamente en una dicotomía. Nos sentimos americanos porque estamos aquí con muchos años, o X años, como residentes, como ciudadanos, pero también nos sentimos de nuestra propia patria, allí donde vimos la luz del sol por primera vez en nuestra existencia. Somos ambas cosas y no somos de ninguna de las dos, porque siempre hay sus diferencias, sus reparos y demás. Pero bueno, el ser los únicos, como les decía, que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. La historia de la humanidad desde el primer día está marcada por el exilio, por la emigración, por el salir corriendo. Que tenemos el caso de Adán y Eva, que son expulsados del paraíso. Tenemos el caso de Caín, que tiene que huir, marcada la frente para que no lo maten. Y así tenemos el caso de Abraham, que va a tierra prometida, a tierra nueva, a tierra donde todo va a ser paz y alegría. O sea, el ser humano siempre está en lucha, en camino hacia el futuro, en camino hacia la felicidad. La pertenencia es un poco la necesidad emocional humana de ser un miembro aceptado en un grupo, ya sea la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, una religión, un club cualquiera, otra cosa. Las personas tendemos a tener un deseo natural de pertenencia. La pertenencia es una motivación y un deseo humano fundamental que nos va acompañando desde los primeros momentos de la primera etapa de nuestra vida. Esta pertenencia es tan universal que se encuentra en todas las culturas y pueblos. Todos anhelamos volver a casa a donde pertenecemos. Pero volvamos ahora a la Sagrada Escritura, que al fin y al cabo para eso tenemos nuestra reflexión, que es lo que nos interesa. Mientras estaban cautivos en Babilonia, los israelitas se afligían un poco de su experiencia solitaria y anhelaban su tierra natal. Eso nos pasa a todos los emigrantes, siempre tenemos una nostalgia por la tierra, nunca volvemos. O pasan los años y ya nos adaptamos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos negocios, tenemos cosas. Llevaremos en el corazón una pertenencia que ya no existe. Vivimos y pensamos en un país que no existe, pero eso es parte de la existencia humana. Eso le pasó a los judíos que estaban exiliados en Babilonia. En el Salmo 137 los exiliados dejaron de cantar e incluso colgaron sus cítaras. Las cítaras eran unos instrumentos parecidos a la guitarra, porque su dolor era muy profundo. El profeta Ezequiel, exiliado en Babilonia, reprochó mucho los pecados pasados de Israel, pero también habló de la restauración y de regreso a casa. Dios prometió a los cautivos: les tomaré de las naciones, os reuniré de todos los países y les traerá a ustedes. La búsqueda de un hogar es innata y se manifiesta de todas las épocas y culturas, pero fue evidente especialmente en las primeras generaciones de discípulos cristianos. En su profesión de fe en Jesús como el Mesías judío provocó el alejamiento y la marginación de la comunidad judía, e incluso la persecución por parte de muchos paganos que simplemente no veían con buenos ojos el movimiento cristiano. El impacto de la hostilidad religiosa y la exclusión social obligó a los primeros cristianos a volverse hasta dentro en busca de apoyo, fuerza y cohesión. El anhelo de pertenencia era muy importante para los primeros cristianos. La pregunta era: ¿qué tipo de hogar anhelaba la primera generación de creyentes y por qué? Se cree que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito, en ser compuesto, y se llevó a cabo esta composición literaria. Probablemente hay bastantes posibilidades de que fuera en la ciudad de Roma, hacia el año 70 después de Cristo. Las pistas que da Marcos en el capítulo 13 revelan que este Evangelio fue escrito durante o poco después de la primera guerra de los judíos con Roma. Esta guerra comenzó en el año 66 después de Cristo y alcanzó su punto alto con la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70. Los resultados de estas guerras y su devastación causaron un golpe masivo al pueblo judío y crearon una enorme crisis migratoria, llamada desde entonces diáspora judía. Muchos judíos se vieron obligados a abandonar sus hogares en Jerusalén y escapar a las regiones circundantes de Palestina y más allá. Una gran población fue llevada a Roma, y fue llevada a Roma no en autocares, en carros con aire acondicionado, ni cosa por el estilo, sino fueron llevados como prisioneros para ser sacrificados en el Coliseo como entretenimiento o para ser vendidos como esclavos.
Evidentemente los cristianos también se vieron afectados por la rebelión, aunque probablemente no estuvieran implicados. Aunque también muchos creyentes cristianos pudieron huir antes de que estallara la guerra, a los que permanecieron en Jerusalén en ese momento probablemente emigraron por todo el Imperio Romano. Las pruebas arqueológicas y literarias demuestran que a principios del siglo II había cristianos en la mayoría de las ciudades importantes del imperio. Por ejemplo, se encuentran comunidades cristianas de origen judío en Antioquía, Damasco, Edesa, Éfeso, Filipos, Corinto, Atenas, Alejandría y Roma, por citar algunas de estas. Es en estas circunstancias sociales y políticas de la migración y el desplazamiento donde el evangelista Marcos presenta a Jesús como un Cristo sufriente que era el Hijo de Dios. Sin embargo, fue incomprendido por la gente e incluso por sus propios discípulos, rechazado y perseguido por los líderes religiosos de la época y se le dejó morir solo en la cruz. El retrato que hace Marcos de Jesús como el Cristo crucificado y el Hijo de Dios abandonado proporcionó a propósito un significado y un estímulo para una comunidad que estaba siendo perseguida por sus enemigos, por sus creencias y por desplazada de su hogar. Para este evangelista, el evangelista Marcos, el discipulado significa literalmente tomar la cruz, hacer lo mismo que hizo su maestro. Lo podemos ver en el capítulo 8 de Marcos, verso 24 y demás. El Evangelio de Marcos comienza con una confesión cristológica de Jesús como el Cristo que es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 1, véase también capítulo 1, verso 11, capítulo 9, verso 7, capítulo 15, verso 39, con el que sus destinatarios pueden relacionarse e identificarse. Este Mesías judío no procede de un linaje real. Sus orígenes son completamente desconocidos. Ni siquiera tiene un lugar en el que llamar hogar. Simplemente aparece en el desierto, donde vive Juan el Bautista. El desierto se considera un lugar de soledad y un lugar de tentación. A menudo se describe como la morada inhóspita del mal y de las bestias salvajes. Pero para el público de Marcos, las primeras escenas de Jesús en el desierto, capítulo 1, versos 2 al 13, recuerdan el periodo de itinerancia de Israel en el desierto, cuando Abraham coge su familia, coge su gente, coge sus ganados y se tira a la aventura del desierto. Además de la imagen del desierto, simboliza la falta del hogar de Jesús. A lo largo de su vida y sobre su ministerio, Jesús se desplaza como un predicador itinerante que nunca se asienta en un lugar. Al igual que las escenas iniciales del desierto, son una poderosa representación de la falta de hogar y de sitio donde hospedarse. Las escenas finales del Evangelio, en las que Jesús es crucificado y enterrado en la tumba de un desconocido, son un poco un recordatorio de la experiencia final de Jesús como persona sin hogar. El grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es en realidad una súplica a Dios por un hogar, por un sitio que le acoge, por una comunidad que lo ama, por una familia que está junto a él. No la soledad de la cruz, la soledad del martirio, el por qué le reclama a Dios, ¿por qué me has abandonado? El Señor no nos abandona nunca. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él, le dejamos de lado, nos marginamos de su vida y de su mensaje en cada uno de nosotros. Siempre hubo en la humanidad personas que inquietaron a sus sociedades en las que vivían. Vamos a ver los últimos capítulos de la vida de Francisco, un hombre libre. Se llamaba Francisco y era hijo de un emigrante, el Francesito. Francisco. La historia de un hombre libre y alegre. Francisco, León y el compadre que les había prestado su mulo llegaron a Asís. Y con la misma rapidez con la que la candela corre por la hierba seca, corrió por toda la ciudad la noticia de que Francisco había vuelto, que estaba muy malo, y que venía a morirse allí, entre ellos. Al llegar a la ciudad, León llevó primero que nada a Francisco a casa del obispo. Estaba medio muerto, y él sabía que allí estaría más cómodo y podrían atenderlo mejor. El obispo estaba muy contento de tenerlo en su casa. El médico iba de vez en cuando a verlo, pero no tenía esperanzas. Cada día tenía menos. God.
cantado muy bien, ¿eh? Ese salmo es muy bonito. Hermano Francisco, cantando te cansas mucho. Sí, pero cantar me ayuda, porque me da alegría. Me siento muy mal. No le desearía estos dolores ni a mi peor enemigo. Y cantando se me olvida algo. No sé, pero con estos cantos y estas griterías que nos traemos aquí, que se oyen desde la calle, la gente terminará pensando que nos hemos vuelto locos todos, que no nos importa nada tu enfermedad. La muerte tiene mucho de alegre. El encuentro con Dios. Cantando, predicamos también esa buena noticia. ¿No, hermano Bernardo? Mira lo que te digo, hermano Bernardo. Dicen que un alma sola ni canta ni llora. Estamos juntos. Por eso cantamos. Por eso lloramos. Unas veces nos sale una cosa, otras veces otra. Hermano. Hay veces que no puedo aguantarme. Perdóname. ¿Qué ha dicho el médico cuando salió de aquí? Dice que resistes mucho, que aunque estás en hueso y pellejo, tienes una fortaleza enorme. Sí, pero yo, que soy el que dicen que tengo esa resistencia, siento que cada vez me queda menos. Creo que deberíamos irnos a Santa María, a la Porciúncula. Quisiera morirme en aquella casa donde hemos vivido tantos años juntos, donde empezamos esta aventura. Hermano Francisco, llevarte ahora hasta Santa María, para como estás tú, queda lejos. Ya sé que hay un trechito de aquí a allá, pero la verdad, me gustaría mucho morir en Santa María. ¿Y el obispo qué va a decir? Pensará que no te trata bien aquí. Demasiado bien que estoy. Por eso también preferiría ir allá. Aquello es más pobre. Me gustaría terminar tan pobre como cuando empezamos. Como era un deseo grande de Francisco, sus compañeros lo llevaron, cargándolo entre varios y con mucho cuidado, a la casa de Santa María de los Ángeles, a la Porciúncula. No dejen de querer nunca este lugar. Si los sacan de aquí por una puerta, entren por la otra. Aquí, siendo poquitos, Dios hizo crecer nuestra familia. Aquí, Él nos dio luz para que siguiéramos el camino de la pobreza. Aquí tenemos que venir siempre a cantar a Dios, dándole gracias por todo. Con mucho cuidado pusieron a Francisco en un cuarto de aquella casa. Un cuarto que resultaba chiquitico para tanta gente como entraba y salía a verlo y a despedirse de él. Creo que ya habrán ido avisando ustedes a todos para que sepan que estoy aquí y vengan a despedirse. Me gustaría decirles adiós a todos. Eso es imposible. Ya lo sé, hermano Gil. Ahora que recuerdo, tengo una buena amiga en Roma, doña Jacoba, que tendrá pena de que me muera sin haberme despedido de ella. Uy, con lo cumplida que es esa doña. Muy buena gente. Mándale un mensaje. Buena idea. Mira, escríbelo tú mismo. Dile que sé que ya pronto me voy a morir. Que si me quiere ver la cara por última vez, se venga a Santa María de los Ángeles enseguida de recibir el mensaje. Dile también que tengo un antojo, que me traiga aquellas cosas tan sabrosas que me preparaba cuando estuve enfermo en Roma y ella me atendía tan bien. ¿Has oído, hermano Gil, lo que tienes que decirle? Sí.
Voy a escribir ahora mismito y con alguien que viaje a Roma, mando el mensaje enseguida. Pero no hizo falta que Gil mandara el mensaje, porque aquella misma tarde, doña Jacoba, la amiga de Francisco, llegó a Asís y se fue enseguida a Santa María a ver cómo estaba. Pero, doña Jacoba, si le íbamos a avisar para que viniera. Esta misma tarde iba yo a enviarle un mensaje a Roma. Pues mire, hermano Gil, ya hace días que yo tenía una inquietud y una cosa. El corazón me decía que al hermano Francisco le pasaba algo. Yo supe que él había estado en Siena para ver unos doctores y que no había servido casi de nada. Después supe que lo habían traído aquí. Supe que estaba en casa del obispo. Usted, por lo que veo, sabe todo. Es que yo tengo muchos medios de enterarme de las cosas que de verdad me interesan. Bueno, ¿puedo ver a Francisco? ¿Dónde está? En el mensaje Francisco le pedía que usted le trajera esas comidas que le hacía en Roma. Porque y se las he traído, ¿cómo no? Pensé que con eso le daría una alegría. Ve cómo él lo quería. Va a morirse, hermano Gil. No hay remedio. Sí. No creo que pase de mañana, doña Jacoba. Lo raro es que haya aguantado tanto con todo lo que tiene encima. No lo va a conocer. Es un huesito pelado. Lléveme a verlo. Hermano Francisco. Pero, ¿cómo ha venido tan pronto, doña Jacoba? Hermano Gil, le pusiste alas al mensaje para que corriera más deprisa. He venido sin mensaje. Pero, ¿cómo está? Me lo daba el corazón. Me lo daba el corazón. No me engañaban. No me llore, doña Jacoba. No me llore. Que así no se puede conversar. Me tiene que contar de sus hijos, de tantos amigos de Roma. Venga, no llore. No llore. Francisco estuvo conversando un gran rato con doña Jacoba y hasta pudo comer algunas cosas de las que le había traído. Él había mandado avisar a los franciscanos que ya estaba para morir. Sobre todo, quería que lo supieran los que habían sido los primeros en vivir con él. De todos se quería despedir antes que llegara la hermana muerte. Y casi todos ellos fueron llegando a Asís, a la casa de Santa María de los Ángeles. Ya no les podía ver la cara porque estaba ciego del todo, pero podía oírles y hablarles. Gracias a Dios que todavía puedo, aunque sea poquito a poco, decirles algo. Pero no te canses, hermano Francisco. Estoy contento de verte aquí, hermano Pedro. Ven, acércate. Que Dios esté contigo, Pedro. Que conserves hasta el final la generosidad con la que empezaste a vivir, como un pobre más entre los pobres. Pídeselo así a Dios cuando lo veas, hermano Francisco. Lo haré. Y mi hermano Junípero, que no le oigo la voz, ¿dónde está? Aquí, hermano Francisco, escuchándote y pensando y meditando en lo que dices y dándole gracias a Dios por la luz que te da en este momento para dejarnos un recuerdo a cada uno. Ven tú, Juniperito. No olvides a los pobres. Con ese deseo tuyo de ayudar a todo el mundo, haz que ninguno de nosotros se olvide de los pobres, que son los que más nos necesitan. Recuérdaselo siempre a todos, Junípero, que para los pobres es el reino de Dios. Descuida, hermano Francisco, descuida. Ayúdame tú desde el cielo. Hermano Bernardo, ¿dónde estás? Aquí estoy. Acércate tú también. Ven. Bernardo, que Dios te bendiga. A ti, el primero que llegaste a esta familia, renunciando a tantas cosas. Acuérdate siempre que el que
que renuncia a su vida es el que la encuentra. ¿Te acuerdas de aquella noche en que viniste a verme, Bernardo? Siempre va conmigo ese recuerdo, hermano Francisco. Y qué exigente fuiste. Pero dio resultado, ¿eh? Dio resultado. Tú, hermano Gil, ven. Francisco, tengo un nudo en la garganta. Pues záfatelo, hermano Gil, que te vas a ahogar. Mira, no me digas nada que... Bueno, ¿a ti qué te voy a decir sino un refrán? Este me gusta mucho. Confiado llama a la puerta quien trae buena nueva. Tú que llevas el Evangelio, ten confianza siempre cuando llames a cualquier puerta. Sí, hermano Francisco, tendré confianza. Y mi fiel hermano León. Sí. León, ¿te acuerdas? Esta es la hora de la verdadera alegría. Tantas veces me has acompañado por tantos caminos, León. Sigue haciendo compañía a todos los que van de camino. Ya sabes, todos somos caminantes y por eso nos encontraremos después o antes. Ese refrán sí que no lo conocía. No, si me lo he inventado yo ahora mismo. Ah, sería por eso. Francisco, aquí está también Clara. Clara. Francisco. Clara. Ya ves que nos hemos vuelto a ver. Que volví así. Sé buena, Clara. Sé valiente. No olvides nunca tu primer entusiasmo. Francisco. Tu decisión primera. Francisco. Sé valiente. No llores. No llores. Francisco se fue despidiendo así de todos los que habían ido a verlo. Todos estaban tristes, pero como que también alegres a la vez de ver que él estaba tranquilo, hasta contento, a pesar de que el cuerpo le dolía por todas partes. Perdónenme todos lo que les haya hecho de mal. Pido perdón también por no haber sido fiel en tantas cosas. Y sobre todo, perdónenme ustedes aquí, en nombre de nuestros hermanos los pobres, por no haberlos ayudado bastante, por no haberme preocupado por ellos todo lo que hubiera podido. Francisco ya no veía nada. Estaba a oscuras. Solamente oía a los demás. También oía el ruido de mucha gente que había por fuera de la casa, esperando noticias. Hermano Junípero, tráeme un poco de pan. Anda. Enseguida. ¿Grande o pequeño? El que haya es igual. Hermano Bernardo. Sí. Busca en el Evangelio de San Juan la historia de la última cena. A ver, ¿quién tiene unos evangelios? Toma, aquí hay unos. Aquí tienes el pan. Francisco cogió el pan y lo fue partiendo en pedacitos para darle un cachito a cada uno. Que a partir de ahora
sea Jesucristo el que los cuide y el que les enseñe todo lo que tienen que hacer. Bernardo, lee el Evangelio. Anda. Sí, hermano Francisco. Era antes de Pascua. Sabía Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Había querido a los suyos que vivían en el mundo y los quiso hasta lo último. Hasta ahí, hermano Bernardo. Yo sé que ya es mi hora. Por favor, pónganme sobre la tierra. Francisco, pero... Es un último deseo. Quítenme la ropa y pónganme sobre la tierra. Déjenme morir sobre la hermana tierra. Como Francisco lo deseaba tanto, todos quisieron darle gusto, y por eso hicieron lo que él les dijo. Con mucho cuidado le quitaron toda la ropa y lo sacaron al jardín, y lo pusieron sobre la tierra, mirando hacia la ciudad de Asís. Francisco estaba desnudo sobre la tierra, desnudo, como se había quedado un día, hacía ya 20 años, delante de su padre y delante de toda la gente de Asís. Alabado seas por todo, mi Señor. En especial te canto por el hermano Sol y por la hermana Tierra, la hermana Madre Tierra y por la hermana Muerte. Bendito mi Señor. Alabado seas por todo, mi Señor. En especial te canto por el hermano Sol y por la hermana Tierra, la hermana Madre Tierra y por la hermana Muerte. Bendito mi Señor. Francisco estaba ya con Dios. El campanero de Santa María de los Ángeles fue corriendo a tocar las campanas para avisar a todos los de Asís que el hermano Francisco se había ido ya al cielo. Y como todos sabían que allí lo estaban recibiendo con mucha fiesta, las campanas sonaban contentas, muy contentas. Por la hermana Muerte, bendito mi Señor. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil. Continuamos nuestra tertulia. El tema de la emigración y el desplazamiento no es exclusivo de Marcos. También se encuentra en el Evangelio de Lucas. El nacimiento de Jesús se sitúa en el momento en que José y María tuvieron que regresar de Nazaret a su hogar ancestral, es decir, a Belén, para inscribirse en un censo impuesto por el emperador Augusto. Lo podemos ver en el capítulo 2, del versos 1 al 7 de Lucas. En estas palabras, en estos segmentos de Lucas, en este Evangelio,
Jesús, el divino Salvador, nace literalmente en el camino, cobijado en un establo y rodeado de animales y pastores del campo. Del mismo modo, toda la vida adulta de Jesús está retratada como un itinerante que a menudo es visto por los demás como un forastero y un vagabundo. Jesús deja atrás a su familia y sus posesiones y llama a sus seguidores a hacer lo mismo. Capítulo 9 y 10 de Lucas, vemos el capítulo 9, versos 1 al 6, capítulo 10, versos 1 al 12. Jesús se desplaza constantemente de una ciudad a otra, sin tener siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Nos dice en el capítulo 9, verso 58, las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Gran parte del ministerio de Jesús se desarrolla durante un viaje. Lucas capítulo 9, verso 50 a capítulo 19, verso 28. A lo largo del camino Jesús es retratado de manera única como un invitado que dependía de otros para la hospitalidad. Con frecuencia Jesús es hospedado en las comidas y es criticado por comer demasiado y por relacionarse con las personas equivocadas, por ejemplo, recaudadores de impuestos y pecadores y prostitutas. Pensemos en esta escena. La suegra de Jesús, curada de la fiebre, se levantó enseguida y lo atendió. Tras responder a la llamada de Jesús y a seguirle, Leví se dio un gran banquete en su casa. Le invitó a Jesús, invitó a todos sus amigos, y todos sus amigos eran todos de la misma calaña. Banqueros, podríamos decir, recaudadores de impuestos, pecadores públicos para la comunidad. A lo largo de su viaje a través de la Galilea, Jesús se detuvo en la casa de María y Marta y recibe allí la hospitalidad. Fue huésped de las casas de los fariseos y de los letrados. Después de conocer a Jesús, Zaqueo, el recaudador de impuestos, no solo lo invitó a su casa y le ofreció la hospitalidad, sino que prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y pagar 4 veces más a quien hubiera extorsionado, a quien hubiera hecho trampa. Finalmente Jesús muere como un criminal, muere crucificado, masacrado, colgado entre el cielo y la tierra y es enterrado solo fuera de la muralla, ahí abandonado, fuera de la muralla de la ciudad, en la tumba de un extraño. Por eso el evangelista Lucas lo llama correctamente paroikos, que puede traducirse como el viajero. El viajero, también el extranjero. En el relato de Emaús, cuando se les pregunta de qué hablaban en el camino, los 2 discípulos desesperados responden a Jesús: ven acá, ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han sucedido allí en estos días? Evidentemente en múltiples lugares el evangelista Lucas describe a Jesús como un paroikos, lo que equivale al concepto del Antiguo Testamento de singular o plural, que como hemos observado puede traducirse en diferentes maneras en español: forastero, extranjero, residente o emigrante. No sorprende que Jesús se sienta como un extraño en este mundo. Esta visión se desarrolla ingeniosamente en el Evangelio de Juan. Jesús es retratado como un forastero residente temporal que cruza constantemente las fronteras. Es el verbo divino, logos en griego, que se hizo carne y habitó, literalmente montó su tienda entre nosotros. Se nos lo dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, el mundo no lo concede, no lo conoces ni lo acepta. No es extrañar que Jesús diga a menudo en el Evangelio de Juan que su casa no es de este mundo, sino de arriba, y que por eso volverá a su Padre en el cielo. Capítulos 18, 19 y 16, donde aparecen estos conceptos. Ahora, el motivo de que Jesús haya nacido de lo alto y por tanto esté alejado es recurrente en Juan, capítulo 1, verso 17, capítulo 3, versos 17 y 31. El énfasis en Jesús como alguien ajeno a este mundo surge de la situación en que describió el Evangelio de Juan. Los cristianos de esta comunidad, los cristianos de la comunidad de Juan, habían sido expulsados de la sinagoga. La sinagoga era mucho más importante que un simple lugar de culto. Era el centro de la comunidad donde se reunían los amigos y los miembros de la familia. Ser excluidos en este lugar, especialmente cuando ya estaban alejados de su tierra natal, sería un choque devastador que causaría una dislocación religiosa, un aislamiento social y un trauma psicológico. La comunidad que produjo este evangelio alrededor del año 90, entre el año 90 y el año 100, estaba en una profunda crisis. En una profunda crisis porque habían perdido el lugar en que habían dado culto, no tenían más sinagoga. Pero
¿Por qué ocurrió esto? La historia de la curación del ciego de nacimiento en Juan 9 nos da pistas para la reconstrucción histórica de la separación de los judíos cristianos de los judíos no cristianos en la comunidad de Juan. Al principio, tanto los judíos como los cristianos celebraban el culto juntos en la misma sinagoga. Sin embargo, poco a poco los judíos cristianos elevaron a Jesús por encima del estatus de profeta, incluso por encima de la posición de Mesías. Finalmente consideraron a Jesús como el Logos divino y preexistente que tenía el mismo estatus de la naturaleza que Dios. Esta profesión cronológica fue considerada blasfema y herética. Tal afirmación obviamente amenazaba la esencia del judaísmo. Esto condujo a la hostilidad y el malestar entre los judíos cristianos y los judíos no cristianos. Así los judíos cristianos fueron expulsados de la sinagoga. En Juan capítulo 9, capítulo 12, capítulo 16 tenemos historias de expulsiones de la sinagoga. Estos cristianos no solo fueron expulsados de la sinagoga, sino que parece que hubo más persecuciones como palizas y encarcelamientos. Como resultado de la expulsión y la persecución, el grupo cristiano se convirtió en una minoría pequeña y aislada. Se volvieron temerosos y recelosos de los forasteros y hostiles hacia los judíos no cristianos. En consecuencia, la comunidad se replegó sobre sí misma en busca de apoyo y en busca de supervivencia, convirtiéndose en lo que los judíos clasifican como una secta. En tono sectario, el autor recoge estas palabras de Jesús: si el mundo les odia, sepan que primero me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como cosa propia. Pero no pertenecen al mundo, sino que yo los elegí y les saqué de él. Por eso el mundo les odia a cada uno de ustedes. Lo pueden ver en capítulo 15 de Juan, versos 18-19. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos en la presencia del rechazo y del olvido y la persecución contra los cristianos en el primer momento de la comunidad, la segunda generación, tercera generación. Sus historias, por así decir, aparecen también en los otros textos del Nuevo Testamento, en las cartas y en los Hechos de los Apóstoles. El tema de los cristianos como extranjeros y forasteros en el mundo se encuentra también en las epístolas del Nuevo Testamento. El autor de la primera carta de Pedro, por ejemplo, se dirige a su audiencia de la siguiente manera: a ustedes los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, capítulo 1, verso 1 de la primera de Pedro. Y el autor identifica las iglesias situadas en las 5 provincias romanas de Asia Menor, lo que es hoy día la actual Turquía. Es probable que la dispersión se refiera a todos los cristianos, paganos o judíos residentes en estas regiones. Varias referencias en la carta indican que el cristianismo estaba muy extendido en Asia Menor, cuando se escribió la carta probablemente hacia fines del siglo I. Se data entre el año 90 y el año 110 después de Cristo. Las tensiones sociales y el sufrimiento reflejados en la carta indican que los cristianos, judíos y paganos eran despreciados porque sus creencias y valores entraban en conflicto con los de la sociedad que los rodeaba. Los cristianos eran a menudo incomprendidos e incluso alienados por sus vecinos, antiguos amigos y familiares. Como es lógico, el autor llama a estos cristianos alejados extranjeros residentes y extranjeros viajeros. Estos dos importantes términos griegos que aparecen en Primera de Pedro son categorías esenciales sociológicas que revelan la autocomprensión de los cristianos en esta época. Los primeros cristianos se veían a sí mismos como extranjeros y forasteros que buscaban un hogar, oikos griego, que es de hecho un celestial. El tema de los cristianos que buscan una patria celestial está mucho mejor desarrollado en la carta de los Hebreos. El público de la carta de los Hebreos parece estar sufriendo un grave aislamiento social. La comunidad se vio obligada a redefinirse. El autor de la carta a los Hebreos, que es el día de hoy, no se sabe exactamente quién fue, aunque la mayor probabilidad es que sea obra de Lucas, la comunidad se vio obligada a redefinirse.
El autor describe hábilmente a los antepasados de Israel como extranjeros y forasteros que buscaban una patria. Pero la patria que buscaban no era la que habían dejado. El autor escribe: ahora bien, si lo que añoraban era la patria de la que salieron, a tiempo estaban de regresar a ella. Pero ahora suspiraban por una patria mejor, la patria celestial. Precisamente por eso, al haberles preparado una ciudad, no tiene Dios reparo en que lo llamen su Dios. Otra carta que nos habla de este mismo tema es la carta a los Efesios. En ella el autor recuerda a los cristianos gentiles que antes eran extranjeros porque estaban sin Cristo. Al haber sido redimidos por su sangre de Cristo, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios. Efesios, que probablemente no fue escrito por Pablo, parece ser una carta circular destinada a muchas iglesias que residían en el área del Asia Menor, o sea, en la zona de Turquía actual, hacia finales del siglo I. El autor señala a sus cristianos paganos que aunque su estatus legal es la sociedad secular y política, no ha cambiado. Sí lo ha hecho su estatus teológico, debido a la nueva relación con Dios y a la Iglesia. Puesto que fueron establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo Jesús, piedra angular, el autor les recuerda: en él Cristo todo el edificio queda ensamblado y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado al Señor, el que también ustedes van a integrar hasta llegar a ser por medio del Espíritu casa en la que habita Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 21 al 22. La Iglesia Católica entonces reconoce que la migración actual constituye el mayor movimiento de personas de todos los tiempos. Este fenómeno se ha convertido en un problema cada vez más complejo, desde el punto de vista social, cultural, político, religioso, económico y pastoral. La migración internacional es particular y la movilidad humana en general es un componente individual, estructural grande de las realidades de la sociedad actual. Ahora, la pregunta es: ¿cómo debe responder la Iglesia a este dramático y problemático signo de los tiempos? La respuesta cristiana perfecta es simple: caridad o amor, que es el mensaje esencial del documento de la Iglesia llamado El amor de Cristo hacia los emigrantes. Este documento del Vaticano fue publicado en 2004 por el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes para hacer frente a las crisis migratorias en el mundo e instar a todos los cristianos a atender la pastoral para entre y con los emigrantes en la Iglesia. Este notable documento, que sigue siendo desconocido para la mayoría de los católicos, invita a todos ellos a establecer una cultura de la acogida en sus comunidades, sin prejuicios ni sesgos, ni sin hacer ninguna distinción entre los migrantes por su nacionalidad, color o credo. El documento afirma que la Iglesia está llamada a ser un lugar de encuentro fraterno y pacífico, un lugar para todos, un edificio sostenido por los 4 pilares, a saber, la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Además, el documento nos recuerda que todos somos peregrinos en el camino hacia nuestra verdadera patria, que es el Señor. Simplemente ahora les dejo unas pautas para reflexionar. ¿Dónde te sientes más en casa y experimentas un sentimiento de pertenencia? ¿Ya estás ahí o sigues buscando? ¿De qué manera el retrato que hacen los evangelios de Jesús, como el Cristo crucificado y el Hijo de Dios abandonado, da sentido y aliento a quienes son perseguidos por sus creencias y desplazamientos de sus hogares? Preguntémonos, pongámonos las chancletas del emigrante, cómo es recibido, cómo lo recibimos y cómo quisiéramos ser recibidos nosotros. Pero no olvidemos, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al ir haciendo el camino vamos abriendo nuevos horizontes, nuevas rutas para encontrarnos entre todos y alabar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todo el sentimiento. Concluimos nuestra tertulia de hoy. Nada más, entonces les pido una oración. Saben que siempre andamos, pues eso, a la 4ª pregunta, pero siempre la 5ª no llega. Pero gracias a ustedes, su donativo, su oración, su apoyo, su recuerdo, es lo que nos hace seguir luchando, seguir siendo sembradores de esperanza y de paz. Por eso les esperamos mañana jueves y les esperamos siempre con sus oraciones, con su recuerdo, con su esperanza, con eso que siempre decimos, que amémonos unos a otros porque Dios nos ha amado a nosotros. Nada más, que Dios les bendiga. Si tiene al lado a alguien a quien aman, denle un abrazo. Mañana no sabemos si va a llegar. Hoy es la realidad que tenemos. Ánimo y para adelante es para allá.
amemos, compartamos, demos gracias a Dios por la vida, por la alegría y por la esperanza. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.